Más allá del barranco, de Raúl Quirós. Bound Down, I Am the Emperor of Dreams. Clark Ashton Smith. La araña tejió su tela, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, y la araña subió y subió. Pasea por mi tela, pequeño insecto, aquí a mi lado, no extrañarás el suelo. El niño recorría el pasadizo repitiendo una y otra vez las mismas 3 estrofas. En su cadencia había algo que helaba la piel. Emilio iba y venía haciendo círculos con las manos, abriendo sus ojos como platos y agitando los dedos imitando a la lluvia o al personaje de su canción. Cada vez se parece más a su madre, dijeron entre susurros las monjas que administraban el orfanato. Yo la conocí, era una campesina humilde, algo callada, pero incomparablemente buena. Buena como solo suelen serlo las almas nobles. Aquella indiscreción me dejó pensando. El pequeño guardaba pocos rasgos, por no decir ninguno, que me hiciera recordar a la pobre Anastasia. Sus pupilas inmensas color ámbar, los pómulos agudos casi pegados al hueso, los labios apenas perfilados y la piel maltratada por el sol. Alto y esmirriado, era imposible perderlo de vista entre los demás niños. Seguramente la sangre paterna se impuso a la de su madre. ¿Cuántas otras imposiciones recibió del hombre que la abandonó? La curiosidad me hizo husmear en los archivos del hospicio. Esperaba encontrar algo que diera sentido al desliz de las monjas, pero mis pesquisas fueron en vano. Ellas guardaban con recelo todo lo que tuviera que ver con el pasado de esos niños. Muchos, si no todos, quedaron huérfanos después de las matanzas de Sendero. Entendía que lo hacían para protegerlos. No creían que debieran saber de la terrible locura que los dejó desamparados en el mundo. Algunos niños eran retraídos, otros melancólicos o comprensiblemente violentos. El abandono y la pobreza los hicieron así. El Estado parecía haberlos olvidado y solo la compasión de aquella orden de canonesas los mantenía sujetos al frágil espacio de humanidad que les arrebataron. Emilio era distinto, algo extraño invadía su rostro cuando la luz crepuscular le daba de lleno. No sabría decir qué era. De pronto se me antojó perverso, y no entendía por qué tuve que calificarlo de ese modo. Sobreparé y le di espacio para seguir con su camino. Pasó a mi lado, me miró unos segundos con una sonrisa desafiante e inocente. Ambas expresiones se conjugaron simultáneamente. Sentí como la piel de mis brazos se escarapelaba. Es solo un niño, por Dios. Todo intento por racionalizar mis emociones fracasó. No conseguí tranquilizarme. Sus pasos alejándose por el pasadizo quedaron resonando en un amortiguado eco hasta desaparecer. Un sudor frío se escurrió recorriéndome la mejilla. El bullicio de la hermana Catalina, equilibrando los trastos camino a la cocina, me tomó por sorpresa. Padre Miguel, buenas noches. Me pareció oír al pequeño Emilio. ¿Lo ha visto? Ya debería estar en la cama. Ese niño es un dolor de cabeza. Ella nunca sabía cuándo dar fin a su parloteo. Solo después de percatarse de mi expresión desencajada se detuvo. ¿Se encuentra bien? Lo veo pálido. Un ligero mareo, nada más, no se alarme. El niño corría hacia el dormitorio. Me daré una vuelta para comprobar que todo esté en orden. Usted descuide y siga con sus labores. Así son los niños, incansables. Busqué distraerla con una sonrisa poco creíble. La hermana Catalina era extremadamente diligente, y como los niños, a los que quería como nadie, era incansable. Pero lo que tenía de solícita le faltaba de suspicacia. Esbozó un guiño que trató de ser de complicidad. Volvió a equilibrar platos, tazas y cubiertos sobre la bandeja y se alejó tarareando «Pescador de hombres», con una desentonación magistral. Así era la hermana Catalina, llevando el corazón en la mano, desnudando las imperfecciones humanas con una sinceridad pasmosa. Quedé en medio del pasadizo. Estaba oscuro, silencioso y helado, muy helado. Me calé el saco y avancé unos pasos en dirección al dormitorio. Algo me detuvo. No fue precisamente un sonido, fue más bien como un susurro metálico, como si cientos de punzones afilados recorrieran las paredes, el techo y el piso adoquinado. Fue solo un instante. Nació a mis espaldas, me adelantó y se perdió en la penumbra que tenía ante mí. Así como había surgido, se extravió sin resonancias en la oscuridad. Inconscientemente me santigué. Mis labios quisieron balbucear una oración que no llegué a terminar. Después, negro y el más absoluto vacío. Desperté sobre mi cama con la mirada atenta de la madre superiora escrutándome desde una silla junto al velador. Cobijaba entre sus manos una taza aún humeante. Toda la habitación olía a menta y canela. ¿Se siente mejor, padre? Lo encontraron desmayado ante la puerta del dormitorio de los niños. Afortunadamente ellos no lo vieron. Se hubieran pegado un susto tremendo. Lo halló la hermana Felipa. ¿Recuerda algo? Los niños. ¿Están bien?
Quise sobrepararme, pero el mareo volvió y me vi forzado a permanecer tumbado. La habitación siguió dando vueltas hasta que cerré los ojos. Con calma, padre. Ha sufrido una conmoción. No se esfuerce todavía. Dele un poco de tiempo. ¿Los niños? ¿A qué se refiere? Ellos están bien en el recreo ahora. Es casi media tarde. ¿Y Emilio? Entreabrí los párpados y pude ver su rostro sufrir un rictus sutil, que ella buscó ocultar con una sonrisa nerviosa. ¿Qué sucede con Emilio? Está en el patio con los demás. ¿Dónde más podría estar? Descanse. Volveré más tarde y lo ayudaré a incorporarse para que tome un poco de aire. Eso le hará bien. No me dio tiempo para decir más y salió renqueando. Su cojera parecía haberse acentuado. Traté de dormir, pero me fue imposible. Cerraba los ojos, la habitación dejaba de girar. Todo quedaba en silencio y desde una distancia confusa volvía aquel sonido, casi susurrado, de cientos de patas desplazándose en un espacio sin límites. Una alucinación acústica. ¿Qué otra cosa podría ser? Intenté algún ejercicio espiritual. Los jesuitas estamos entrenados para eso. La contemplación. Fue en vano. Agotado por el esfuerzo, perdí la noción del alrededor y caí en un sueño vívido, más bien una pesadilla. Al menos eso creía que había sido. Cuando desperté no conseguía recordar, solo tenía la convicción de que había sido horrorosa. La piel de gallina me dejaba constancia de ello. Estaba empapado en sudor, pero el mareo había cesado. La Madre Superiora, como prometió, esperaba paciente en el marco de la puerta. Cada vez se parece más a su madre. Eso oí decir a las hermanas. Musité con un hilo de voz. Ella meció su rostro en un vaivén lento y derrotado. Si se siente con fuerzas suficientes para dar un paseo, creo que deberíamos hablar. No tiene sentido postergar más esta conversación. Aquello fue el detonante. Muchos pequeños detalles ignorados se fueron acopiando en un montoncito, y en segundos se convirtió en un túmulo de evidencias que había pasado por alto. El enfermizo pendular del niño entre la treintena de cabecitas atentas a las plegarias y alabanzas a Dios nuestro Señor cada domingo, esquivando cada palabra, perdido en pensamientos que seguramente nada tenían que ver con oraciones piadosas. La canción infantil entonada entre dientes, con aquella oscura estrofa que no imaginaba dónde podría haber aprendido, y escarapelaba el alma con solo escucharla. Algún comentario distraído, cargado de inquietud, oído en el estrecho pasadizo que rodeaba el patio. Cuchicheos de claustro que hablaban del pequeño aislándose de sus compañeros, rehuyendo la amodorrada vigilancia de la hermana Cristina, cruzando el patio e internándose en el prado, rumbo al barranco que les estaba terminantemente prohibido visitar. Muchas veces lo tuvieron que traer casi a rastras del borde pedregoso, entre lloriqueos contenidos y destempladas súplicas, como si las manos que buscaban protegerlo lo hubieran arrebatado del seno de una madre que era más que seguro ni siquiera llegaba a recordar. Todo aquello había sucedido ante mis ojos y yo, agobiado por las preocupaciones administrativas, dejé pasar con la misma miopía burocrática que tanto le reprochaba al Estado. Me condujo de brazo hasta el límite del patio y traspusimos el portón. Caminamos en silencio por un largo rato. Su respiración jadeaba, por momentos se agolpaba en un sordo asfixiarse, y volvía luego a una invariable tensión que le ralentizaba los pasos renqueantes. Apreté su muñeca tratando de infundirle valor. Quizás no serviría de nada. Yo solo trataba de expresarle que podía confiar en mí. Realmente no había razón para alejarnos del edificio. Si quería que nadie nos oyera, habría bastado con distanciarnos un poco de los pabellones o simplemente murmurar, pero al parecer no era suficiente. Me dejé arrastrar y avanzamos hacia la oscuridad. La tenue luz de la linterna proyectaba un arco de protección ineficaz. Había demasiadas sombras alrededor. Se detuvo en medio del prado y aspiró profundamente. Quiso apaciguar el ritmo de sus exhalaciones, pero no lo consiguió. Le fue imposible ocultar el miedo que le sobrepasaba, y a pesar de eso, cuando habló, su voz sonó tan controlada e invariable como siempre. La hermana Sofía podía ser admirable. Usted conoce las escrituras, imagino, que sabe muchísimos pasajes y versículos completos de memoria, seguramente más de los que yo pueda recordar. No me dejó responder. Los jesuitas son todos iguales, cortados por la misma tijera. El padre Julián, que el Señor tenga en su gloria, los llamaba paporreteros de la letra muerta. Tenía un sentido del humor que poca gente sabría apreciar. Dedicó toda su vida a estos niños. Fue una pena que en sus últimos años viera multiplicarse de manera tan absurda estas tristes cabecitas que ahora tenemos a nuestro cuidado. Usted llegó cuando él yacía postrado. Le aseguro que las decisiones que se vio forzado a tomar fueron duras. No lo sabré yo. Guardé un dramático silencio. La bombilla de la linterna parpadeaba, nos sumía y rescataba de las tinieblas en un juego perverso. Hermana Sofía, mi abrupta ausencia de formalismo la descolocó. Entre nosotros siempre había imperado un respeto acartonado. Está dando vueltas sin decirme realmente nada. ¿Esto tiene algo que ver con Emilio? Ambos sabemos que no es como los otros. Le pido me perdone por lo que diré, pero hay algo siniestro en ese chico, no tengo cómo explicarlo.
No es tan simple, padre. Es la manera de mirar todo lo que pasa a su alrededor. Y esos paseos solitarios evitando a los otros niños no tienen idea de mi posición. Hable ya, hermana. ¿Qué está tratando de decirme? Ah, padre Miguel. ¿Por dónde debería comenzar sin quebrantar las palabras mudas de una confidencia? Ya sé lo que estará pensando. Una monja no tiene sobre su conciencia el peso de guardar el sacramento de la confesión. Es cierto, no debería. Y lo más sencillo sería que le contase todo lo que el padre Julián lloró en su lecho de muerte, pero no puedo. Se lo prometí. Juré callar por el bien de ese pobre niño, que no tiene ninguna culpa por los pecados de sus progenitores. Mientras hablábamos, todo alrededor quedó en un estado de expectación. El prado dejó de recibir el viento frío que llegaba desde el barranco. Parecía que se había levantado un rompeolas para guarecernos de aquella exhalación que surgía de los mismos infiernos. Para mí, el mal no era más que una abstracción, una entelequia esquiva de la razón. Creía que, como los milagros o las revelaciones, aquella fuerza que despabila la iniquidad de los hombres permanecía al margen, en un plano imposible de intersecarse con la realidad, y, sin embargo, hundido en el silencio que la hermana Sofía alentaba, percibía esa potencia brutal de la naturaleza en el borde del barranco, acumulando densidad para hacerse tangible, aguardando, vigilante como una fiera que acecha a su presa. Balbuceé. Estoy seguro que el murmullo que articulé fue solo eso, un siseo aterrado y sin sentido, el galimatías de un lunático, que al fin tiene certidumbre de sus miedos más abismados. Después enmudecí. Tras el zarandeo de la Madre Superiora retrocedí con ella unos pasos. ¿Pero qué es? No lo sé. También quisiera saberlo, pero no encuentro palabras. Lo puede llamar como desee y seguramente querrá darle una explicación. El padre Julián también quiso entenderlo. Decía que era un viejo enemigo del hombre, una abominación que Dios nuestro Señor dejó existir por alguna razón que desconocemos. En el mundo hay cosas viejas, muy viejas. Calló. Su silencio pesó como el plomo sobre nosotros. Lo realmente perturbador es que solo permanece allí. Descuide, los niños están a salvo. ¿A salvo? ¿Cómo puede decir que están a salvo? ¿Acaso no es consciente de esa cosa? Eso, no lo quiere, solo viene y se planta al borde del barranco para contemplarnos. ¿Quiere decir que todos ustedes lo saben? Evidentemente no, padre. Las hermanas no tienen idea o al menos solo lo intuyen. De otro modo habrían huido de aquí. Son buenas cristianas, pero tampoco son mártires. Claro, los niños están prohibidos de ir al barranco. Sin embargo, Emilio no. Él no escuchaba las advertencias. El chico desoirá cualquier prohibición. Los paseos que hacen lo llevan siempre al barranco. ¿Me equivoco? La Madre Superiora golpeó la linterna con torpeza, intentando que prenda nuevamente. Luego de unos parpadeos por fin se encendió. Apuntó hacia las devoradoras sombras. A solo unos pasos la oscuridad era absoluta, salvo por aquella forma cambiante más negra que la pez, ondulante y laxa, derramándose y abarcando el espacio, sumiéndolo todo en sus propias tinieblas. Imaginé que el haz de luz perfilaría lo que escondía la noche cerrada, pero lo que nos mostró fue una extensión inabarcable de caos e incoherencias. ¿Cómo tratar de explicarlo y a la vez intentar sonar coherente? Un gritillo se desprendió de los labios de la Madre Superiora. No quiero pensar que su flaqueza me envalentonó. La necesidad de protegerla me hizo arrebatarle la linterna, y haciéndola de la mano, corrimos juntos lejos de esa abominación. La carrera fue a ciegas, la linterna volvió a apagarse. Algo, tal vez el miedo que me inundó, deshizo la muralla entre el viejo enemigo del hombre y nosotros, y escuché otra vez esos cientos de patas reconociendo el terreno, hiriendo el suelo cubierto de pasto quemado, y avanzando inminentes en una cacería salvaje puesta en suspenso por milenios. Un olor a muerte antigua llegó hasta mis fosas nasales, hedía tumbas profanadas, e infamia, a pesadilla inconfesable. Sentí mis pulmones ahogados por una marea nauseabunda que se pegoteaba a la piel, la hacía suya, y estaba seguro, jamás conseguiría enjuagar. Un centenar de metros nos separaban aún del portón del orfanato. Alrededor la noche desplegó un manto tupido y compacto. Nada se podía ver más allá de nuestras narices. Sabía que nos encontraríamos con el muro en cualquier momento, pero no estaba seguro que medio metro de sillares harían la diferencia. Eso, se había hecho carne, o lo que demonios fuera aquello que le daba peso para hollar el suelo y desplazarlo a su paso, levantando polvaredas y creando el tifón de paja desbrozada, hormigas enloquecidas y tierra exhumada que seguía su avance despiadado. Traté de adivinar el rostro de la Madre Superiora, oír su respiración estentórea, sentir al menos el calor aterrorizado bajo la epidermis fría y sudorosa que aferraba mi mano. Apreté el paso cuando pude percibir las formas del muro ante nosotros. Sobreparé y empujé el portón. Un destello de luz tímidamente se adentró en la noche infinita. Se extendió hasta donde le fue posible en el prado. Cuando me disponía a cerrar la puerta pude verlo, o al menos eso creo. Ya no estoy seguro de nada.
el viejo enemigo del hombre, era una masa informe de convulsiones. Incontables bulbos latían a un ritmo insano moldeando lo que debería ser su cuerpo. Desde ahí se extendían las patas, gigantescas y nervudas, recorridas por cosas como larvas que se desplazaban y fundían unas con otras. Tenía la locomoción de los insectos, descoyuntando sus patas en un frenesí asesino, una articulación, luego otra y otra. 8 zancadas brutales lo dejaron meciéndose a un tiro de piedra, casi rozando con su oscuridad al muro. Entonces pude ver su rostro. Me contempló desde el fondo de esa playa de ojos color ámbar, enfocándonos con curiosidad. ¿Qué podía hacer sino empujar el portón con las pocas fuerzas que aún conservaba? Temí que en cualquier momento eso abatiera las hojas de madera, haciéndolas estallar en 1000 astillas. Estábamos a su merced, pero nada ocurrió. Así como había surgido de los infiernos en una subversión al orden de las cosas, lo escuché alejarse lento, satisfecho, después de poner en vilo nuestras vidas. Al fin reparé en la hermana Sofía. La confusión me había hecho olvidarla. La pobre mujer yacía tumbada contra el muro, apenas respirando y con la mirada fija en los candiles que se mecían del techo en los pabellones del edificio. Hermana Sofía. Tardó en responder. Pasaron los minutos con una lentitud que a mí me pareció una eternidad. Poco a poco volvió el color a sus mejillas. Un hilo de sangre le drenaba desde la nariz y se acumulaba en la comisura de sus labios. Permanecía con los ojos vidriosos. Intentó hablar varias veces, pero no lo consiguió. Se libraba una lucha en su interior. Hay cosas viejas en el mundo, Padre Miguel, cosas tan viejas y prohibidas que es mejor dejar en las sombras, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 26, 25 al 28. Lo ve, usted conoce las escrituras de memoria, pero yo también me sé algunos pasajes. ¿Qué hará con el niño? Él no tiene culpa de nada. Su madre cometió un sacrilegio imperdonable. Se dio a las tinieblas un lugar en su alma. Fue su condenación. No hay perdón en los cielos para tamaño error. He visto maldad en este mundo, Padre. He visto cómo el hombre se desconoce hasta el punto de olvidar lo que lo hace ser lo que el Creador dispuso. Pero siempre se puede caer más profundamente. La desconsolada Anastasia fue demasiado lejos. Quería conquistar el corazón de aquel militar destacado en la ofensiva armada, y creía tan poco en sí misma, que dudó que tuviera suficientes encantos para enamorarlo. Pobre, no pudo ver el terrible error que cometía al dejar que las sombras anidaran en ella. Enmudeció. Aproveché para ayudarla a incorporar y la conduje hasta una banca en la rotonda del patio. Mientras andábamos ella lloraba amargamente. Lloraba por el alma condenada de Anastasia, lloraba por el desdichado militar, que después supe que murió en una incursión fallida contra Sendero. Lloraba por el niño, fruto de un amor condenado antes de nacer, y lloraba por mí, porque me había conducido a un punto sin retorno, y puesto en el lugar que el malogrado padre Julián nunca pudo resolver. Hermana Sofía, ¿desea un poco de agua? El agua no limpia las culpas, padre, pero no me vendría mal. Tengo la garganta algo seca. Corrí hasta el pozo y volví con la cubeta. Le ofrecí un poco. Ella bebió a pequeños sorbos, sin mirarme. Parecía buscar algo que le diera respuestas en la superficie intranquila del agua. Esa es la historia que me contó su antecesor. Yo la he guardado lo mejor que pude. Se hace lo que se puede, una no es perfecta. Solo el Señor lo es. He tenido que lidiar con esa cosa y tratar de proteger al niño. ¿Qué tiene que ver Emilio con todo esto? Es que no lo entiende aún. Sí lo comprendía, pero me negaba a aceptarlo. No podía, no era posible. El niño es suyo, por eso viene a verlo. Le enseña canciones oscuras cuando escapa del orfanato y corre hacia el barranco. Lo cuida, nada le pasará mientras su madre esté vigilante. No sé por qué las hermanas dicen que se parece a su madre. Tal vez las pesadillas consiguen llenar los vacíos que la mente desconoce. No tengo todas las respuestas, padre, pero tampoco deseo hallarlas. Hay decisiones irrenunciables que debemos tomar alguna vez en la vida y siempre son terribles. Le pregunto una vez más, ¿qué hará con el niño? Cuando volví a mi cuarto encendí la luz y corrí las cortinas. Afuera la noche sin luna había descubierto la bóveda celeste tachonada de estrellas. Nunca había sentido la oscuridad más opresora, toda la belleza que alguna vez creí saborear en la contemplación de la obra divina. De un momento a otro, se esfumó con la vertiginosa gravedad con la que la tragedia cae sobre nuestras vidas. La Madre Superiora pensó con frialdad sus palabras, no tenía dudas. Ensayó su discurso, cada pausa, cada giro temeroso, cada vocablo escogido para causar el mínimo daño en mi fe. Pero tenía que llevarme hasta ese paraje maldito. De no haberlo hecho, jamás le habría creído. Era entendible, rumió su silencio por años, tuvo que cargar consigo un peso inaudito que mi antecesor seguramente no tuvo valor suficiente para llevar. No quiero envilecer su recuerdo, tengo razones de más para pensar en él como un hombre justo y temeroso de Dios.
Pero la mansedumbre a veces no basta. La fe no se entrona sobre la debilidad. Los soldados de Cristo estamos justamente para eso, para defender al mundo de sus enemigos ancestrales, los que se ocultan en las sombras y no tienen rostros humanos, los que habitan en las pesadillas y palpan, frotan y manosean los corazones desde los sueños inconfesables. Pasea por mi tela, pequeño insecto, aquí a mi lado, no extrañarás el suelo. La voz de Mile se oía tras la puerta. Recorría el pasadizo entonando una canción vieja, pervertida por un rumor más viejo aún. Tomé el crucifijo entre mis manos. Esperaba encontrar fuerzas en su contacto, para esta vez sí poder terminar una oración. Creo que no las hallé. Mi voz se quebró en ruega por nosotros. Seguramente jamás me lo perdonaré. Tiene razón la Madre Superiora. Hay decisiones terribles, pero alguien debe tomarlas. Solo espero que, después, lo que pueda quedar de mi fe sea aún lo suficientemente firme para no caer en un pecado mayor y me precipite con el niño a las sombras que teje pacientemente su madre.